Muy buenas tardes, mi querido estudiante. Te invito a que puedas ver la clase número 1 de filosofía a través de este medio y te sirva de ayuda para poder comprender un poco más lo que tienes que hacer en las diferentes tareas. Mi nombre es Darío Gómez y ese es el correo al cual puedes mandarme las tareas si las haces vía web o si las haces en el cuaderno cuando nos vemos nuevamente, y ahí está mi número de teléfono. Pasamos a explicar por qué es necesario estudiar filosofía. Los hombres siempre se preguntan y hemos buscado explicarnos la realidad para darle sentido a nuestra vida. Ese es el verdadero sentido de por qué hacemos filosofía. Para lograr necesitamos comprender dos cosas. Primero, ¿para qué sirve la filosofía? Y segundo, el proceso histórico de la filosofía. Eso nos lleva a nosotros, en consecuencia, a que debemos establecer una relación entre el qué es el saber, cómo nació la filosofía, cuándo hablamos de filosofía y cómo hacemos filosofía. Esa relación nos va a ayudar a poder comprender mejor el hecho de que la filosofía como significado etimológico es amor a la sabiduría. Para eso debemos tener como base que la filosofía tiene una historia y está basada en 5 etapas. La primera etapa la llamamos filosofía antigua o filosofía griega. La segunda etapa la llamamos filosofía medieval. La tercera etapa la llamamos filosofía renacentista. La cuarta etapa la llamamos filosofía moderna. Y la quinta etapa la llamamos filosofía contemporánea. Con este esquema puedes tener la idea de lo que vamos a hacer en filosofía. Segundo, pasamos a explicarte un poquito más sobre lo que es la filosofía, cómo surge, qué no es y qué sí es. Primero, ¿dónde surge la filosofía? La filosofía surge en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, como paso del mito al logos. Ya pasaremos después a explicarte qué es el mito y qué es el logos. ¿Qué no es la filosofía? La filosofía no es una ciencia, porque la ciencia es un objetivo que explica y predice y emplea métodos deductivos, inductivos, incluso hipotético-deductivos. La filosofía no usa esos métodos. La filosofía tampoco es una religión, cuyo objetivo es dar sentido apelando a la tradición y al dogma. La filosofía tampoco es una literatura. ¿Por qué? Porque el objetivo de la literatura es el goce estético mediante los recursos estéticos. ¿Qué sí es la filosofía? La filosofía, como significado etimológico, es amor a la sabiduría. La filosofía es el saber y cumple las funciones lógica, crítica, autocrítica y orientadora. Y se caracteriza por ser racional, reflexivo, radical, crítico y holístico. ¿Cuál es el objetivo que tiene la filosofía? Comprender mediante métodos hermenéuticos, fenomenológicos y dialécticos que pasaremos más adelante a explicar sobre ese sentido. Y la pregunta que nos debemos hacer ¿es importante el conocimiento? Claro que es importante. Cualquier hombre conoce por experiencia propia la importancia del saber. Cualquier hombre en cualquier etapa de su vida se ha encontrado en circunstancias difíciles o comprometidas que pudo resolver gracias a sus conocimientos. Mediante el saber, el hombre logró librarse del yugo de la naturaleza, neutralizar las inclemencias del tiempo y poner a su servicio las enormes fuentes naturales de energía. Por lo tanto, si se estudia atentamente la función que desempeña el saber en la vida, nos daremos cuenta que se manifiesta como un instrumento insuperable para que el hombre pueda realizarse, dominar y ser libre. La sabiduría, dijo Séneca, es la única libertad que existe. Por lo tanto, en cambio, la ignorancia, que es carencia de saber, entorpece y dificulta la realización del hombre, en vez de liberarse y dominar. El ignorante fácilmente puede ser dominado o sometido, en vez de poner las cosas a su servicio. El ignorante acaba por ser víctima de ellas mismas. La estructura del conocimiento es la siguiente. Hay un sujeto y hay un objeto. El sujeto que conoce por los sentidos llega al objeto. Esa relación se llama conocimientos y por lo tanto se expresa en conceptos que se deja conocer. Esta es la estructura del conocimiento que debemos tener bien clara cuando tú vayas copiando y vayas entendiendo todo lo demás. Este es el trabajo número 1 en el cual tú debes leer muy atentamente este documento, esta instrucción que está aquí, que le pasó a este alumno del 12º grado,
y responder estas preguntas que ya las tienes en la plataforma que te expliqué en el video tutorial anterior. Luego, es muy importante que tengas bien claro cuáles son los elementos del pensamiento. Los elementos del pensamiento están divididos en fascículos. Por ejemplo, el primero es el propósito del pensamiento, que es la meta y el objetivo. El segundo es pregunta en cuestión, que es el problema o asunto. El tercero, los supuestos, que son las presuposiciones, lo que se acepta como dado. El cuarto es los puntos de vista, el marco de referencia, perspectiva y orientación. El quinto, la información, datos, hechos, observaciones y experiencia. El sexto, conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. El séptimo, interpretación e inferencia, conclusiones, soluciones. Y el octavo, implicaciones y consecuencias. Estos son los elementos del pensamiento con el cual nosotros estamos trabajando siempre. Pasamos entonces a ver la palabra saber. La palabra saber consiste en conocer las cosas con certeza, es decir, con un conocimiento firme y suficiente. Eso se le llama razón. El saber se distingue de la ignorancia, que es ausencia de conocimiento. Escúchalo bien, la ignorancia es la ausencia del conocimiento y de la opinión, que es un conocimiento probable al cual se le presta sentimiento subjetivo ni objetivo. Por lo cual expresamos diciendo, creo que, pienso que, me parece que, son dudas. Por eso la palabra saber significa entonces un conjunto de conocimientos ciertos que deben ser establecidos de forma racional y organizados como una estructura lógica. En conclusión, hemos de decir que la filosofía es el medio que le permite al hombre tomar conciencia de su responsabilidad con el mundo y consigo mismo. Léete lo que dice Immanuel Kant con respecto a la filosofía. Lo siguiente es el ejercicio que ya te puse en la plataforma que expliqué el video tutorial, donde tienes las preguntas y responder con respecto a todo lo que hicimos en este tema de la introducción a la filosofía. Aquí te pongo parte de las tareas que tienes que hacer y dónde lo tienes que mandar. Investigar 5 definiciones del concepto de filosofía, ya te lo dije allá. ¿Te consideras un buen espectador de la vida? ¿Sí o no? ¿Por qué? En 20 líneas. Y si has de dar un argumento a favor o en contra, ¿a quién se lo darías? ¿A la creación o a la evolución del hombre? ¿Por qué? 15 líneas. Esta es otra tarea más, pero todavía esta no está dentro de la plataforma. Esa la tenemos en stand-by para cuando regresemos. Es importantísimo que sepas que todo lo que aprendemos en filosofía está basado en el uso de la razón, el conocimiento y el saber. Te habló tu amigo el profesor Darío Gómez.